Muy bien, mis amados hermanos y amigos, a todos los que nos están viendo, les saludo en esta hora. Gracias al Señor que Dios nos permite nuevamente estar aquí mediante su divina voluntad para poder estudiar la bendita palabra del Señor y oír la voz de Dios, lo que nos quiere decir a través de su bendita palabra. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6 y el versículo 12, en la cual nos dice así la palabra del Señor: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Nuestro tema para esta hora: pasó toda la noche en oración. Bien, entonces, mis amados hermanos, solamente nos vamos a tener que basar en dos puntos importantes. Vamos a hablar lo que es un monte y luego lo que es la oración de Jesús. Mis amados hermanos, cuando hablamos de un monte, en los Salmos, especialmente en el Antiguo Testamento, se menciona a los montes. Entonces, los montes en aquel tiempo eran lugares donde se utilizaba para la oración, y aquí se consideraba un lugar de seguridad, de fuerza y de permanencia. En estos lugares se mencionan siempre y se asocian con la presencia de Dios. Y aquí tenemos el Salmo 121, que es muy conocido ya para muchos, donde nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y es así, mis amados hermanos, que aquí nuevamente se menciona la palabra montes. No, alzaré mis ojos a los montes. O sea, eran lugares especiales donde los profetas, los siervos de Dios, iban a estar hablando con Dios. Moisés, por ejemplo, se encontró con Dios en un monte. Ahora vemos en el libro de Éxodo, el capítulo 19, el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Entonces, como podemos ver aquí nuevamente, se menciona un monte, y es el monte Sinaí, ¿no? Aquí Dios pues habló con Moisés. Bendito es el Señor. Bien, cuando rapidito de aquí pasamos al Nuevo Testamento, en la cual allí vemos, hermanos, en primer lugar, el famoso sermón de Jesús fue en un monte, ¿no? Y esto lo encontramos pues en San Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, en la cual en primer lugar el Señor nos habla de las bienaventuranzas y luego da otras enseñanzas, ¿no? Un sermón tan especial que nos ayudó bastante a nosotros y nos sigue ayudando para que nuestra vida esté formada, ¿no? Una vida cristiana, una vida nueva, que en realidad todo aquel que acepta a Jesucristo vive esta vida, lo cumple esta doctrina del Señor Jesucristo. Continuamos hablando, mis amados hermanos, acerca del monte. La reunión de Jesús con sus discípulos después de la resurrección, también, hermano, podemos entender que fue en un monte, en el monte de Betania. Esto pues ya lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24 y el versículo 50, en la cual, mis amados hermanos, allí Jesús estaba con sus discípulos, y luego también pues de allí el Señor ya asciende al cielo, ¿no? Bendito es el Señor. Luego, mis amados hermanos, también llegamos a entender que el Señor Jesucristo nos da una enseñanza aquí, que así como Jesús había tiempo que se separaba de la gente para luego estar junto al Padre. Esa es una enseñanza para nosotros, de alejarnos también, ¿no? Un momento, alejarnos un tiempo de los demás y estar cerca de nuestro Padre Celestial. Como podemos notar aquí en San Lucas, el capítulo 9, el versículo 28. En la cual dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y subió
al monte a orar. Entonces, hermano, Jesús no todo el tiempo estaba con la gente, sanando o haciendo tantos milagros a la gente, sino que también sacaba tiempo, un tiempo tan especial, para estar hablando con el Padre. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante, pues, estar con el Padre, ¿no? En el monte, la cual también se hacía una comparación, ¿no? También con el templo, ¿no? En el Salmos 87:1, allí se menciona al templo, o sea, las puertas de Sión. Entonces, mis amados, podemos nosotros aprender de aquí mucho y separarnos de los demás y estar a solas con el Padre. Entonces, usted, hermano, si es un pastor, si es un líder, es un siervo del Señor, deje un momento la gente y estar a solas con el Señor. Es muy importante, es muy saludable, hermano, para nuestra vida espiritual. Muy bien, entonces entramos rapidito a la segunda parte, la cual es orar, ¿no? Aquí, mis amados hermanos, el escritor San Lucas enfatiza bastante la vida de oración de Jesús, y en la cual, mis hermanos, pues volvemos al capítulo 9 del Evangelio de San Lucas y el versículo 18, en la cual dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Vemos que Jesús estaba aparte, estaba orando, ¿no? Y entonces eso nos hace entender que Jesús llevaba siempre una vida de oración. Gloria al Señor. Y luego el versículo 28, que ya también lo hemos visto, ya lo hemos leído, en la cual vemos que Jesús estaba siempre en la oración. Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículos del 1 al 4, ¿no? Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mis amados hermanos, aquí vemos cómo Jesús enseñó la oración. Pero esta es una lección que nos da el Señor. No es para repetirlo todas las veces las mismas palabras. Y ahí hay partes importantes en esta enseñanza que el Señor nos da. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor, vemos que Él pasa una vida de oración. Luego también, no solamente Él pasa una vida de oración, sino que también da una enseñanza especial a sus discípulos acerca de la oración. Y allí mismo en San Lucas, el capítulo 11, el versículo 5, dice así: miren, mis amados, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dirá: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite, ¿no? Entonces el Señor nos está enseñando que es muy importante la oración. Bendito es nuestro Señor. Entonces, mis amados hermanos, en esta parte que dice: pasó toda la noche orando a Dios, fue antes de escoger a sus 12 discípulos. No, o sea, mire, antes de que nosotros tengamos que realizar una actividad en las cosas del Señor, por la causa del Evangelio, por la causa de la predicación de la bendita palabra del Señor, es muy importante entrar en oración en primer lugar. Entonces, Él tenía que escoger a 12 personas para que tenían que representarle posteriormente. Ellos tenían que seguir continuando con la predicación del Santo Evangelio. Bien, entonces, mis amados hermanos, aquí Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, Él siendo lleno del Espíritu Santo, pero vemos que aún ve la necesidad de orar. Siempre existe la necesidad de orar. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros es muy importante también estar orando, no descuidar la oración. Rezar es repetir, pero orar es hablar con Dios.
pues entonces usted medite en esta parte muy importante. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Y usted, amado amigo, si nunca habló con Dios, yo le invito en esta hora para que aprenda a hablar con el Señor, para que aprenda a hablar con Dios en espíritu y en verdad. Mire, puede decir estas palabras: Señor mi Dios, Padre amado, en esta hora te doy gracias por haber escuchado tu bendita palabra. Y en esta hora yo decido aceptar a Jesús como mi único Señor y Salvador de mi alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.